junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Buenas noches, ¿cómo están? Placer de verlos otra vez por acá conectados. Saludos a todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, nada, como ya de costumbre, vamos a pensar acá, cantando una canción, adorando a nuestro Señor Jesucristo, darle toda la gloria y toda la honra, porque Él se lo merece. Amén. De tinieblas me sacaste, me trajiste a la luz. Misericordia me mostraste en tiempos de aflicción. Solo puedo cantar. Cenizas me sacaste, ya no hay condenación. Redentor eterno me has dado libertad. Solo puedo cantar. Todas tus promesas son
descansaré en tus promesas, Dios, confiaré en que tú eres fiel, descansaré en tus promesas, Dios, confiaré en que tú eres fiel, fiel eres tú. Por siempre lo serás, fiel eres tú. Todas tus promesas son sí, amén. Todas tus promesas son sí, amén. Todas tus promesas son Amén, sí, Señor. Damos gracias, Señor, porque todas tus promesas, Señor, son sí, amén, Señor. Eres un Padre fiel, Señor, lleno de fidelidad para con nosotros, Señor, lleno de amor, Padre Santo. Por eso te alabamos y te glorificamos hoy, Señor, en esta noche, Señor amado. Porque tú eres grande, poderoso, Señor, y misericordioso, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Te entregamos, Señor, el estudio bíblico de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor. Que solamente tú nos guíes, Señor, y hablemos de tu palabra, Señor, que tu palabra sea glorificada, Señor. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guíanos, Señor, y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y con esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué bellos son estos versículos. Hoy vamos a hablar de la fe. La fe es un fruto del Espíritu de acuerdo a la Biblia. Y vamos a ver cómo la fe genera gozo. O sea, la fe al mismo tiempo, en la Biblia, genera gozo. Y gozo es esa alegría de esa esperanza que nos da Jesucristo al creer en Él, a tener esa confianza ciega en ese Dios invisible. Qué increíble, ¿no? Ese Dios invisible se hace visible en Cristo Jesús. Vamos a empezar también Hebreos 11 y vamos a ver unas ilustraciones bien interesantes acerca de la fe que nos van a ministrar muchísimo en el espíritu en este estudio de hoy. Adelante, Eric. Amén, amén, así es, hermano. Como lo mencionaste, vamos a continuar hablando del fruto del Espíritu. Bueno, en Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya vimos la semana el fruto del Espíritu del amor. Conversamos un poquito, para los que no asistieron, para recapitular un poquitico, que bueno, hay dos formas que, digamos, el Espíritu nos llena de amor, y pues todo se resume en el mandamiento del Señor Jesucristo cuando le preguntaron cómo se resumía toda la ley. Y él dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y pues está esa forma vertical de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y está el amar al prójimo. Vimos el ejemplo del buen samaritano que decimos que es súper difícil amar a esas personas que no nos aman de vuelta, que no son, digamos, familiares o amigos. Y pues el Señor es el único que nos puede dar ese amor para poder amar a nuestro prójimo así como Él nos amó a nosotros y nos ama a nosotros. Igualmente vimos la paz hace 2 semanas, que pues la única forma de encontrar verdadera paz es con el Señor Jesucristo, que en medio de toda la tempestad, la paz no necesariamente significa quietud, sino buscar esa paz en el Señor y buscar ese descanso en el Señor en medio de todas nuestras tempestades. Pero bueno, antes de entrar en lo que significa, o lo que vamos a hablar hoy, que es el fruto de la fe y el gozo, veamos primero qué es fruto, qué significa fruto según la palabra. Pues la palabra que se utiliza precisamente en Gálatas, en griegos, es la palabra karpos. Y esto significa que es el resultado de algo. Fruto es el resultado de algo, pues, obviamente. Y pues veamos ahorita en Efesios 1:13, ¿el resultado de qué? Dice en Efesios 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, primero escuchando la palabra de verdad y luego habiendo creído en él, teniendo fe, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que nosotros recibimos este fruto del Espíritu. Es la presencia, la demostración, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Igualmente en Romanos 8, el versículo 11 al 14 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está. Con el fruto del Espíritu es que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, amando a nuestro prójimo, estando gozosos en todo tiempo, teniendo paz, siendo benignos, misericordiosos con el prójimo, teniendo templanza, dominio propio, es súper importante. Y pues, teniendo fe. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Lo que nosotros ganamos con el fruto del Espíritu es ser como Cristo. Estar conectados a Cristo en todo momento. Y pues eso está reflejado en Juan 15:5, que dice, el mismo Señor Jesucristo nos dice, uy, ya va, lo perdí. Aquí está. Ajá. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados del Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Si el Señor lo dice, es porque no podemos hacer nada. Y pues la única forma que nosotros podamos llevar fruto, nosotros podamos amar a nuestro prójimo, podamos tener fe y podamos crecer en esto, es estando en el Señor Jesucristo, permaneciendo en Él. Y pues, como mencionó Germán, hoy vamos a ver la fe y el gozo, pero primero vamos a ver la fe. Ajá. Y la fe, la palabra que se utiliza en Gálatas, no solo significa fe, o sea, sí significa fe, pero también fidelidad. O sea, serle fiel al Señor. Y pues este es un fruto que abre la puerta a digamos que casi que a todos los demás, y por algo es de los más fundamentales. El Señor dice que lo más importante es el amor, la fe y la esperanza. ¿Y por qué la fe? Bueno, porque por medio de la fe
tú le vas a ser fiel al Señor y vas a ser obediente a sus estatutos de amor, vas a amar a tu prójimo. Pero para conversar un poquito, ¿qué significa fe? Pues terrenalmente, obviamente sabemos que es algo, que es cuando tú crees algo que no puedes, digamos, ya sea comprobar o que no estás viendo. Mi papá siempre menciona los domingos de que Japón, que uno sabe que Japón existe, uno tiene fe de que Japón existe, a pesar de que uno nunca ha ido, pues, o que ese autobús llegue, y pues tú sabes, o sea, tú tienes en tu mente que sabes que así se tarde ese autobús va a llegar. O por otro lado, yo estaba pensando, yo aquí sentado y de repente mi mamá me está cocinando ahí un pastichito. Yo sé, confío en las habilidades de mi mamá y yo no dudo de eso. O de repente cuando sale el sol, tú en la noche no estás ni pensando en eso y mañana va a salir el sol si el Señor así lo dispone. Y pues así mismo es la fe que tenemos que tener en el Señor. Entonces yo pregunto, ¿vale la pena tener fe en el Señor? O mejor dicho, ¿Dios es fiel? Sí, ya hemos visto creo que un par de veces que Dios no falla con sus promesas. El Señor, todas sus promesas son en el sí y en el amén, como cantábamos ahorita. Dios no miente, el Señor no es humano, el Señor no es hombre para que mienta. Y pues si el Señor dice que nuestro pecado merece un castigo, es porque así lo merece. Pero, así como está en digamos, su juicio, perfecto juicio, está también sus promesas de amor. Si el Señor dice que Él nos perdona nuestro pecado y que somos libres, si nosotros venimos ante Él pidiendo perdón de nuestro pecado y Él nos perdona por su amor, por su misericordia que es infinita, es porque nos perdona nuestro pecado, es porque es así. Así como el autobús viene, así como el sol va a salir mañana, el Señor perdona nuestros pecados. No hay ninguna evidencia de que el Señor, cuando tú vengas ante Él pidiéndole perdón, no te lo perdona. El Señor nos otorga esa salvación y esa seguridad solo por su amor y su gracia. Entonces, nosotros somos fieles, pues tenemos que serlo, podemos serlo. Y pues la única forma es siendo guiados por el Espíritu Santo. Solamente así podemos tener la fe para que nuestra fe crezca, para que seamos más fieles al Señor, para que busquemos de su palabra y inclusive para ser abiertos con Él. Muchas veces pensamos que nuestras dudas e inquietudes son causantes de, digamos, de juicio del Señor y no, más bien el Señor quiere que nosotros vayamos ante Él diciéndole, Señor, tengo dudas con respecto a esto, necesito que me ayudes, no sé qué pasa. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere, porque es evidencia de que quieres que tu fe crezca y que tu fidelidad crezca hacia el Señor. Entonces esto es súper importante en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver ahorita explícitamente que habla la palabra sobre qué es la fe. Amén. Amén, Eric, así es. Hebreos 11 es catalogado por muchos creyentes y por muchos pastores como el Salón de la Fama de la Fe. Ya vamos a ver por qué. Vamos a leer Hebreos 11. Es interesantísimo y ministra muchísimo. Comienzo. La fe, está titulado. Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vemos la respuesta de qué es la fe. Una confianza ciega hacia el Señor. Y wow, qué difícil y a veces qué trabajoso es creer en el Dios invisible a través de Cristo Jesús. Esa persona esa entidad tan superpoderosa y tan veraz en la Biblia y con tantas evidencias en la tierra y con tanta historia evidente, y a veces somos incrédulos precisamente por el pecado que tenemos. ¿Qué dice el 2? Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Sigo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto
aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Disculpa. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este fue el primer rapto cristiano, por así verlo, en la Biblia. El primer rapto de la Biblia fue el de Enoc, y fue por la fe que tuvo Enoc. Y estos tiempos que estamos viviendo en el apocalipsis, estas noticias que vemos todos los días tan aterradoras y tan, en el punto de vista humano, tan trágicas, porque uno ve el periódico y uno dice, berro, bestia, ¿qué está pasando? Lesbianas por aquí, homosexuales por allá, corrupción aquí, corrupción allá, cerros, países que están quemando, y todos los demás virus y los demás horrores que estamos viendo, y eso Jesucristo lo habla en su palabra. Y para que estemos alegres por eso, tenemos que tener fe, porque Jesucristo promete que Él va a venir, y Él dice en la Biblia que cuando Él venga, van a pasar estas cosas, estamos en principio de dolores, como lo dice en Mateo 24. Es un tema que lo podemos abordar más adelante, pero siempre mi mamá, cuando me lee las noticias, a veces me dice, ¿y por qué estás tan feliz? O algún amigo me dice así, ¿por qué tú estás tan feliz porque está pasando esto? Y bueno, yo en el fondo digo, chao, porque creo en el Señor Jesucristo, y Él dice que por fe viviremos, y Él dice también que no hay mayor esperanza que el que espera y que tiene fe en Jesucristo, a Dios, es que se purifica a sí mismo, y eso se traduce en gozo. Sigo. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Israel. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se refiere a nosotros, la iglesia. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¡Wow! ¡Qué belleza! Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en ese regalo que le iba a dar Dios de vuelta por la fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios, esto se refiere a Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Cómo Dios nos ama por tener fe en Él. Nada más con tener fe. No necesitamos $1.000.000, ni un carro último modelo, ni una mansión para tener fe. La fe no tiene precio y es la sangre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Ese capítulo es demasiado poderoso. Pues, digamos un ejemplo, o varios ejemplos de la palabra, de cómo esos profetas del Señor tuvieron fe, o el Señor les dio la fe, para que, como dice ahí, a mí me encanta el que dice que destruyeron reinos, conquistaron tierras y todo eso, o sea, conquistaron Israel, Abraham inclusive, cuando el Señor le pidió que fuese a sacrificar a su hijo Isaac. Imagínense qué dolor como padre, pero aún así él fue a sacrificar a su hijo por fe en el Señor. Él sabía que el Señor iba a proveer el cordero para el sacrificio. Él sabía que el Señor iba a proveer una salida. Y pues así mismo para nosotros. Nosotros ya no tenemos que morir como Isaac iba a morir. Nosotros no tenemos que recibir ese castigo. Y por medio de la fe nos regala la salida. Jesucristo fue el cordero para el sacrificio. Y pues aún así hay muchos ejemplos durante toda la palabra de fe que podemos guiarnos. Pero muchas veces a mí me pasa, yo orando al Señor, yo le pido al Señor, y creo que muchos nos identificamos, que nos aumente la fe. Señor, aumentanos la fe, y pues lo vemos en la palabra, aumentanos la fe, Señor. Como el que quería, que fue el Señor para pedirle que sanara a su hijo. Y le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay un versículo en Romanos 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aumentar esa fe? Igualmente, ¿cómo podemos mantenernos en el Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo
como dicen en Juan, que leímos al comienzo, que él es la vid, y nosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Separados de él, absolutamente nada podemos hacer. Entonces, para ilustrarlo, voy a contar un breve cuentico, como siempre lo hago. Resulta que era un niño, que su abuelo vino y le regaló unas semillas. Y pues él, muy emocionado, fue corriendo a su casa a sembrar las semillas. Entonces su papá fue y lo ayudó. Y nada, entonces estaban ahí carbando, no sé qué, y siembran sus semillas y las tapan. Entonces su papá le dice, mira, tienes que ocuparte de cuidarlas, tienes que echarle agua, tienes que ser bien juicioso con tus semillitas para que la plantica crezca. Sí, sí, perfecto. Entonces el niño, muy emocionado, cada mañana se levantaba, le echaba su agüita a su plantica y pues juicioso. Estuvo así 2, 3 semanas y nada que salía de la plantica. Entonces el muchacho todos los días se levantaba corriendo a ver si ya había salido y nada, entonces le seguía echando su agüita. Y pues así estuvo mucho tiempo. Y de repente una mañana también salía y veía como unas maticas, pero resulta que era monte. Entonces tenía que limpiarla, tenía que echarle sus vitaminas, tenía que echarle otra vez su agua y continuar persistentemente allí, echándole su agua todos los días, asegurándose de que el sol le pegue, todo eso. Persistentemente hasta que, bueno, por fin un día ya empezó a florecer la matica. Se le veía así un poquitico, así chiquitica, bien bonita. Y pues el muchacho contento, papá, ya salió, ya nació, qué bueno, no sé qué. Entonces al día siguiente, bueno, ya nació, ya me despreocupo, la dejo ahí. Después de 2 días también, entonces la matica se empezó a debilitar. Entonces el papá le dijo, mira, no, tienes que asegurarte, esta es la parte más difícil de mantener. Tienes que asegurarte de seguirle echando agua todos los días, de asegurarte que la tierra, la abones la tierra, de que el sol le pegue siempre, que le entre su vientico. Y así, y solo así es como la planta va a florecer. Y bueno, yo quiero aquí tomarme la libertad de compartir la pantalla y poner en ilustración la imagen de eso. Aquí vemos esta plantica. Esta plantica me la compré hace 4 años. Y pues si yo la dejo ahí, pues ahí se queda, se muere. Y no la pongo con el sol. Yo aquí entra a la ventana y le pega el sol. Pues se seca y se cae y se muere. Pero bueno, yo hice lo mismo que hizo el niño. Mantuve mi plantica, le echaba agua juiciosamente, le echaba su abonito, sus vitaminas, la ponía en el sol, le cantaba, yo le canto. Y bueno, no es que estoy presumiendo de mis habilidades plantísticas, pero inclusive yo a veces creo que son hasta mejores que mi fe, pero bueno. Esta es la plantica hoy en día después de 4 años. No sé si la ven. ¿Sí se ve? Si me hacen una señita de que se ve o no. Sí, ¿Sí? sí, se ve. Esa cosita chiquitica llegó a eso. Por la persistencia en regarla, mantenerla. Bueno, y aquí quería mostrar otra que en esa tiernura chiquitica, miren cómo está este cactus a hoy. Gigante. Y bueno, puede parecer que estoy presumiendo, pero no, eso no es, es solo para ejemplificar en el momento. ¿Tú la ¿Qué? pusiste en vivo? ¿La pusiste en vivo o pusiste una segunda foto? ¿Cómo así? Vimos una segunda foto de la mata. ¿Esa era la que querías enseñar? No, o sea, vieron esta Ajá. y la mata ahorita está así. No, esa es la que no vemos. Ah, ¿no me ven? Ah, ya. Un segundo. Bueno, miren El esa y cactus. miren el cactus. Ahorita les muestro cómo están las dos. Yo pensaba que se veía. Esta es la primera. Y el cactus. Ah, increíble, amén. Y pues así mismo, y déjame compartir la pantalla otra vez. Así mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Ay, no, compartí lo que no era. Un segundito. Y ya, listo.
Entonces, lo primero que debemos hacer es leer y escuchar su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos su palabra nos familiarizamos más con sus promesas de amor, conocemos más a Dios, conocemos que es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de promesas, un Dios de misericordia. Y pues puedo testificar de que es así. Yo hace un año pues leía la palabra una vez al día, uno que otro versículo. Y pues gracias a Dios en los últimos meses leo juiciosamente en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Y pues eso te aumenta la fe. El Señor te da la fe por serle fiel y leer su palabra, y por a medida que lo vas conociendo, como dije, se va aumentando ese conocimiento del Señor y pues su amor. Igualmente, obedecer su palabra. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La semana pasada decíamos que demostración de nuestro amor hacia el Señor es seguir sus estatutos, es seguir sus mandamientos. Entonces debemos amar al Señor por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Debemos refrenar nuestra lengua cuando queremos insultar a alguien. Uy, este me dijo esto. Entonces debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Igualmente tenemos que pedir perdón. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos constantemente siempre pedir perdón, estar a cuentas con el Señor. Y pues su promesa de que Él perdona nuestros pecados por su amor, pues siempre se cumplirá. Igualmente debemos estar en constante oración. Así como debemos leer la palabra todos los días, debemos apenas abrir nuestros ojos, orar. En Romanos 12:12 dice, constante es la oración. Cómo uno va conociendo a una persona, cómo uno se va familiarizando con una persona, pues conversando. Y mientras más conversas, más esa confianza se va agrandando. Y pues es lo mismo con el Señor. Si tú te desahogas con el Señor, si tú hablas con el Señor a toda hora, durante todo el día, pues esa confianza, esa fe va a ir aumentando también con eso. Pues ahí vemos cómo la plantica va creciendo. La oración. Debemos abrir nuestra boca, y puse un muñequito ahí como si estuviese cantando, como yo le cantaba a mis planticas, o les sigo cantando a veces. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Eso debe estar constante en nosotros, y a veces nos cuesta, nos da pena abrir nuestra boca y cantar porque cantamos feo, porque desafinamos. El Señor no está mirando eso, sino mira el corazón. Esperanza. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza renueva nuestra fe, sabiendo que el Señor está pronto por venir, sabiendo que el Señor perdona nuestros pecados, que Él entregó su vida por nosotros. Todas esas promesas que se cumplieron, se están cumpliendo y están por cumplirse, renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza, y pues hace que nuestra fe crezca. Igualmente, aquí ya vemos la plantilla un poquito más creciendo, más bonita. Y finalmente, lo mismo que dijo el Señor. Mantener todo lo que mencioné y pues mantenernos en la vida, permanecer en Él, y llevaremos mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Y pues si vimos, en todas las fotos está la foto, hay una imagen en común, que es el sol. Y pues lo quise ilustrar como el Espíritu Santo, que es el que nos da la fe siempre, el que se mantiene dándonos la fe, el que se mantiene dándonos el amor, todo el fruto del Espíritu. Es súper importante. Y bueno, nada, para cerrar esto, ay mira, me salió una ofertica en Rappi. Para finalizar este pedazo, pues la fe. Nosotros con la fe, en Santiago dice, muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es súper importante serle fiel al Señor. Mientras más fe nosotros tenemos, más le vamos a ser fiel. Y mientras más fiel somos, nosotros vamos a hacer todo lo que acabamos de ver y vamos a serle más obedientes. Por ende, como resultado, nuestra fe va a crecer. Y cuando tengamos más fe, vamos a serle más fiel. Entonces es un círculo. Y bueno, nada. Espero esto haya ilustrado de alguna forma todo esto. Y ya para finalizar, queremos ver un pedazo de cómo, por el producto de la fe, uno de los frutos de la fe es el gozo. Y quiero que Germán nos explique un poquito de eso para finalizar. Amén, Eric. Antes de seguir, veo que están levantando la mano.
ahora vamos a responder la solicitud. Tranquilos que cualquier duda que tengan, levanten la mano. Cualquier solicitud, duda que tengan acerca de la palabra, la responderemos al final. Antes de proseguir con el gozo como fruto del Espíritu, a raíz de la fe, vamos a citar San Mateo 4:30, San Marcos 4:30, 32. Sigo. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto está relacionado con el punto que tocó Eric ahorita, con la mata. Así sea con un pedazo, con un poquito de fe que tengamos, basta. Y de hecho, cuando tenemos dudas y nos acercamos al Señor, le estamos haciendo saber que queremos más fe, que queremos más de Él, queremos alimentarnos más de Él, queremos recibir más de Él. Y eso, y esta acción de nosotros en el tiempo va a producir prosperidad espiritual. Vamos a prosperar en el espíritu porque nuestra fe va a estar mucho más fortalecida y nuestro gozo será aún más grande. Es decir, vamos a estar mucho más alegres en los momentos de adversidad y en los momentos de prosperidad, como lo llama el mundo. ¿Qué dice Santiago 1:2 acerca del gozo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este gozo de que está hablando Santiago, que era hermano del Señor Jesucristo, viene de la fe. O sea, ¿cómo vamos a estar alegres si no tenemos fe? Si no tenemos fe es porque muy seguramente tenemos miedo. Y nosotros vivimos en un mundo donde mucha gente no tiene fe y estamos viendo mucho miedo. Y a veces ese miedo nos salpica. Y caemos en ciclos de ansiedad, de depresión. Empezamos a acudir a fuentes de paz ficticia que son efímeras, que son de corta duración. Y terminando con esto, decimos amén y le paso la palabra a Eric. Amén. Bueno, ya para finalizar, quiero corroborar lo que estaba hablando Germán y leer un pedacito. Esto está en 1 de Pedro, del versículo 7 hasta el 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es más preciosa que el oro, dicho por la palabra, dicho por el Señor. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe, pues, está siendo probada en estos últimos tiempos y, pues, obviamente, como vimos hace 2 semanas con la paz, no importa las dificultades que vivamos, nosotros tenemos que mantenernos en Jesucristo, permanecer en Jesucristo. Es la única forma que podamos tener fruto. Para que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, aunque ahora no lo vemos, seguimos creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe va con el gozo. Cuando uno tiene fe en el Señor, en sus promesas, tenemos que estar alegres y gozosos en todo tiempo, a pesar de las circunstancias y cosas que estemos pasando en el día a día, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, bueno, tenemos muchísimas razones para no solo estar gozosos, sino para que nuestra fe esté firme en el Señor, por todas sus promesas, por su salvación que nos otorga gratuitamente, por el perdón de nuestros pecados. Y pues, qué mejor Dios que nuestro Dios, el Dios amoroso, Dios maravilloso, hermoso, que nos ama y pues Él mismo nos otorga las herramientas de fe pues para ser salvos y para permanecer en Él. Amén. Entonces, invito a Germán para hacer una oración de cierre. Si tienen alguna petición de oración, con mucho gusto las escuchamos
Pues bueno, adelante, Germán. Amén, amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, sabiendo que somos pecadores, Dios mío, y sabiendo que en este mundo sin ti, sin tu fe, que es un regalo tuyo, no podemos estar firmes y no podemos soportar las pruebas. Y entramos en ansiedad, depresión, angustia, iras, todo lo contrario de los frutos del Espíritu, Señor. Venimos ante ti para pedir que nos fortalezcas, nos sigas ministrando tu palabra y nos pongas ganas de leer tu evangelio, el evangelio que fue inspirado por ti mediante el Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, que entró en los profetas y en los apóstoles. Te doy las gracias, mío, por los hermanos que entraron aquí. Y no tengo palabras para entender esto. Es inmenso, Señor, es inmenso, es increíble. Te sigo pidiendo, Señor, te pedimos que nos mantengas ese fuego en nosotros y esas ganas de congregarnos los miércoles a esta hora. Amén y amén.